Que Dios los bendiga. En el estudio, en este día, vamos a hacer una meditación a través de los 4 primeros versículos de la palabra de Dios en Génesis 1 y vamos a descubrir y a profundizar la creación de Dios. Y dice la palabra de Dios, Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a profundizarnos y voy a comenzar primero analizando lo siguiente. Dice la palabra de Dios, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay un comienzo, hay un principio que Dios tuvo para la creación. El universo tuvo un comienzo. Dios siempre en su creación añade a su creación el tiempo. El tiempo es un instrumento que Dios utiliza para administrar mejor su creación. Y vemos que, ¿qué edad tendría la tierra cuando Dios la formó? O cuando Dios la creó. Génesis 1, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Tenía la edad que debe tener, que tuvo tener, porque fue un planeta joven, y hasta ahora lo es. ¿Y dónde están los miles de millones de años que la Tierra tendría según los científicos, según la evolución? Realmente eso no existe. ¿Por qué? Porque Dios la creó a la Tierra formada tal como es, igual que Dios creó o le formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué edad tenía el hombre cuando Dios lo creó? Pues también en la flor de su juventud, si yo calculo algo, unos 30 años. Y muchas veces, muchas personas en su ignorancia dicen, bueno, ¿dónde pasó la infancia de Adán y Eva? Realmente eso no existe. ¿Dónde pasó la niñez? ¿Cuáles eran los padres? Eso no existe porque Dios los creó como hombres hechos y el tiempo anterior a eso realmente no existe. Exactamente igual pasa con la tierra. La tierra desde su creación, el tiempo anterior, los miles de millones de años que se le adjudican a la creación realmente no existen. Y es una necedad de la ciencia o de la pseudociencia querer imponer en la mente de toda la juventud y de la ciencia la evolución, y eso no está bien. No existe una evolución, existe la creación. Dios creó las cosas hechas. Entonces, siguiendo adelante, el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando Dios crea una cosa o interviene en su creación, y dice la palabra de Dios aquí en el segundo versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando Dios no toma cargo todavía su creación, hay tinieblas, hay un vacío existencial, hay oscuridad. Y ese es el producto de la oscuridad que ahora tiene el hombre por causa del pecado. El hombre se separó de Dios por causa del pecado y como consecuencia de eso su vida es caótica, no hay orden, hay una oscuridad total en nuestra vida. Esa es realmente la vida de cada una de las personas que todavía no dejan que el reflejo, la luz de Dios alumbre su vida. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, en mi propia vida. Yo tenía un desorden total. Había oscuridad, no había claridad, estaba totalmente en oscuras, no había luz en mi vida. Pero una luz de esperanza llegó a mi vida en el momento que Dios intervino en mi corazón. El Espíritu Santo comenzó a moverse, así como se dice aquí en la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se movía de la misma forma en mi vida, en las aguas de mi vida, de mi corazón. Y lo primero que Dios hace para recrear nuestra vida es poner la luz. Y eso dice aquí la palabra de Dios, y sea la luz, y la luz fue.
La luz es una manifestación de la gloria de Dios. Estamos hablando de qué luz en este momento. Todavía no existían las estrellas, ni el sol, ni la luna. Entonces la luz que se manifiesta en este momento es la presencia misma de Dios, que es la luz, haciendo huir a las tinieblas. Y esa luz no es otra cosa que Dios mismo. Ahora sabemos que es el nombre de Jesús, porque esa es la luz. Nosotros vemos aquí la manifestación entera de la gloria, de la naturaleza de Dios en estos 4 versículos de la palabra de Dios. Siendo Dios como el Padre, como el Creador, siendo Dios como el organizador de todo, que es el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Siendo Dios la luz, que es la manifestación del poder de Dios alumbrando y dando un sentido a la vida, como es la de Cristo Jesús. Y si nosotros vemos en Génesis, como estamos leyendo del 1 al 4, exactamente igual pasa en el Nuevo Testamento. Si yo voy al Evangelio de Juan y veo Juan 1, del 1 al 4, exactamente igual, con otras palabras, pero dice lo mismo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí el apóstol o el Espíritu Santo hace que en el primer lugar se le dé ahora la palabra. En el Antiguo Testamento, el autor nos dice que el primer lugar le correspondía a Dios como el Creador, ahora a la palabra. Y dice, en el principio era el verbo. ¿El verbo qué es? Sino la palabra de Dios manifestada a este mundo. Dios utilizó un instrumento para crear todo el universo. Ese instrumento que Dios creó ¿era qué? Era la voz, la palabra, porque dijo, hágase, y las cosas se hicieron. Entonces el instrumento que Dios utiliza es su palabra, o verbo, que podemos decir que es lo mismo. Dice, y en el comienzo y en el principio era el verbo. O sea, en el principio era la palabra, o la luz, que da igual. Este era con Dios, y el verbo era Dios, lógicamente porque viene de Dios, es la voz de Dios. Y esta voz de Dios tomó forma humana, se hizo hombre, y lo leemos aquí mismo, en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra de Dios vino a este mundo utilizando el vientre de una madre, de una Virgen María, y se hizo hombre. Es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice aquí en el número 2, exactamente. Este era el principio con Dios, lógicamente, porque era la palabra de Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. La palabra de Dios fue la ejecutora de la voluntad de Dios, del universo, porque Él dijo, hágase, y Jesucristo lo hizo. Y ahí es cuando nosotros comprendemos esta segunda parte de esta segunda estrofa que dice, en el principio era con Dios, lógicamente, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho, lógicamente. Si Dios no hubiese pronunciado la palabra, no se hubiera hecho nada, porque Dios ejecutó todo a través de su palabra. Y dice una cosa en el número 4 que vamos a aclarar lo anterior. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Vieron? Aquí también está Dios como el verbo, el Padre está como el ejecutor, y el Hijo como la luz. El Espíritu Santo luego interviene en esta situación. El número 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo Jesús es la luz verdadera que guía nuestras vidas y nuestros pasos. Entonces Jesús es el Creador mismo. Jesús es Dios mismo, es la personificación de Dios. Y lo podemos ratificar si leemos Colosenses 15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Cristo Jesús es Dios mismo, es la persona a la cual nosotros debemos invitar a nuestro corazón para que Él sea Él quien transforme nuestras vidas
porque Él tomó nuestros pecados y huimos de la muerte y sentimos su amor, su luz, su presencia, recuperando nuestro ser para su servicio y para su amor. La gloria sea para Él, para Dios, en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.